que comentábamos recién. Hola Nicolás, y a su mascota. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. compañeros. Ya, se comenzó a grabar por si acaso para que sepan y así eh, saber que ya tenemos la grabación en comenzada. A ver, lo primero saludarlos, confiando que nos hemos enterado que ahí María Emiliana está con COVID. Ojalá que no sea con molestias mayores, sean soportables. Yo he escuchado todo el rato reposo, harta agüita y para superar si hay dolor de cabeza, alguna aspirina, alguna cosa así. Eso por lo menos es lo que yo he escuchado. ¿Ya? Así que, y con eso parece que se ha superado sin mayor dificultad, entendiendo que estamos con más vacunas. Por lo menos eso ha sido como lo que yo he escuchado. Entonces, remitiéndonos a esta semana, eh, el concepto de esta semana se refiere a estados financieros consolidados. ¿Ya? Y para eso, de acuerdo a todo el material disponible, tenemos un par de normas. Y la primera, dado el contexto de la semana, que es la NIF número 10, Norma Internacional de Información Financiera número 10, Estados Financieros Consolidados. Y aquí, de nuevo volviendo al concepto, recordar que esto tiene un objetivo, y el objetivo de la consolidación, algo que comenté un par de días atrás, se refiere a la suma, en términos muy simples, de cuando una entidad, empresa, controla a otras entidades. Y ahí aparece un primer concepto que también lo vimos, que es el tema del control. ¿Ya? Y lo que hace es sumar sus participaciones para mostrar un valor de cuánta participación tiene en un conglomerado de empresas. ¿Ya? La norma, tal como les dije recién, define el concepto control. Entonces aquí aparece que yo controlo a otra. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahí hay que revisar esos conceptos. De hecho, en su momento también habíamos comentado de que a veces uno tenía poder, y eso también es algo que no necesariamente tiene que ver con el control, sino tiene que ejercer acciones, ¿ya? Eso está explicado en la norma. Esa es la primera norma que está asociado a esta semana. La segunda norma, que se refiere a combinación de negocios, ¿ya? Y esto, en este caso, la norma es la norma internacional de información financiera número 3, combinación de negocios, ¿ya? Y aquí uno dice, oye, ¿qué es lo que es una combinación de negocios? Y al final lo que estamos observando es que cuando hay dos entes, y uno de estos entes absorbe a otro en su magnitud. Esto quiere decir con sus activos y pasivos. Y eso pasa a ser un negocio, ¿ya? Y por eso combinación de negocios, ¿ya? Entonces, una empresa va y toma posesión, propiedad de otra, pero con todos sus derechos activos y con todas sus obligaciones pasivos, ¿ya? Y eso es la norma NIF número 3, ¿ya? Entonces, ¿por qué la menciono? Porque de una u otra manera, cuando hay consolidación, es producto de que hubo también una posible, en algunos casos, combinación de negocios, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eso también es parte de los textos que tenemos a la vista. Después tenemos otra NIF número 9 y que se refiere exclusivamente a los instrumentos financieros. Esto también ya lo habíamos comentado. Y aquí, de una u otra manera, lo que dice la norma es que yo debo presentar, proveer, y por eso el nombre, Norma Internacional de Información Financiera, aquella información que es relevante, que es preponderante, que es útil para que un usuario que toma conocimiento de un estado financiero quede bien apropiado de lo que pasa en esa transacción.
¿ya? Entonces ese es un poco como el objetivo grande. Después aparece otra norma que es la NIC, Norma Internacional de Contabilidad, y que se refiere a los conceptos que hemos mencionado recién y que tiene que ver con las inversiones y los negocios conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que dice esta norma? Dice, oye, ¿cómo tú vas a hacer registro contable cuando estás en inversiones o negocios conjuntos? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma? Entregar pauta de qué manera tú vas a hacer estos registros. Y hay un elemento relevante que establece que hay un método de cómo registrar esto. Y ese método se llama método de participación y este método se reconoce es como el valor original de adquisición de esa propiedad, pero después se le tienen que incorporar o ajustar los cambios que hayan sucedido en relación en esa entidad, en esa empresa donde estemos participando. ¿Ya? Aquí también aparece el concepto de control. ¿Ya? Yo algo les comenté a ustedes en otras ocasiones. eh, Cuando hay control es porque yo a lo mejor tengo propiedad, hay control porque también a veces nos ponemos de acuerdo, y ahí uno dice que es un acuerdo a veces entre dos o más partes para efecto de tomar control de una organización, porque a veces no tienes la propiedad completa, tienes un porcentaje, pero cuando te juntas con otros, puedes ejercer un control, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si ustedes leen algunos conceptos, la palabra control aparece varias veces, pero también aparece otra palabra que se refiere a cuando yo tengo influencias sobre algo, ¿ya? Y en este caso también las influencias no necesariamente están dadas por el control de la propiedad, sino que a veces están dadas porque yo tengo la facultad de poder elegir a la administración, al directorio, sin tener el control societario, ¿ya? Y eso también se habla de que hay ciertas condiciones en las cuales uno ejerce una influencia. Y eso lo describe también la norma, ¿ya? ¿Qué otras cosas más pueden suceder? Por ejemplo, yo sin tener la propiedad de la empresa, pero sí tengo como el derecho a veto o el derecho a nominar o a no sacar a una persona de la estructura directiva de la organización, ¿ya? Eh, Participo a lo mejor en las decisiones financieras. Oye, la empresa puede pedir 1000 UF, pero si pide 1050 me tienen que preguntar. Entonces, a eso se refieren las influencias, ¿ya? Así que eso es el material de lo que está referido a la materia de esta semana de estados financieros consolidados, ¿ya? En específico hay una norma que se refiere a estados financieros consolidados, que es la número 10, ¿ya? Norma de información financiera de estados financieros consolidados, número 10, ¿ya? Así que eso en principio, como lo teórico de los textos que están a la vista, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, No, de momento, profesor. ¿ya? Ya, entonces vamos a seguir y como siempre, una mirada muy rápida al Power y después vamos a entrar a los ejercicios, ¿ya? Eh, entonces, cuando hablamos de estados consolidados, aquí volvemos un poco a comentar, oye, ¿cuánto se produce una consolidación? Cuando yo tengo la propiedad, la adquisición de algún instrumento en otra empresa. Cuando yo me junto con una empresa o cuando absorbo una empresa. Entonces también uno dice, oye, ¿por qué estás? Estoy en un proceso de determinar la necesidad de consolidar, ¿ya? Eh, si ustedes lo miran en términos prácticos, hay varias empresas que funcionan de esta forma. Por ejemplo, las inmobiliarias tienen una matriz de inmobiliaria, pero después hacen distintas empresas según proyectos. Proyecto uno, proyecto 2. Entonces al final, cuando tú preguntas por la inmobiliaria completa, hace una suma de estos proyectos por separado. Walmart, que son los líderes, por lo menos hasta hace poco, cada local comercial era una empresa distinta.
y al final cuando hablamos de Walmart había que hacer una suma. Entonces volvemos a hablar de esta consolidación. De nuevo el concepto de control. Yo tengo control porque tengo propiedad o porque tengo capacidad de influir, ¿ya? A veces tú no tienes la propiedad, pero tienes una posibilidad de influir, ¿ya? Entonces ahí de nuevo volvemos a la definición de control. Y lo que les comentaba recién, el concepto de influencia, ¿ya? Influencia sobre algo. Entonces yo tengo opciones. ¿Sobre qué? Sobre ciertas cosas relevantes de la empresa, como les mencioné recién. Elección de directorio, cambio de ejecutivo, decisiones financieras de contrato. Tengo la posibilidad de que tienen que consultar para que eso ocurra. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eh, ese ejercicio de control, a veces, como se menciona, es que yo tengo un derecho, pero también puede tener una restricción. Y esto se refiere a que yo lo autorizo a tomar un crédito a ustedes como gestionadores de la empresa, pero hasta cierto límite, hasta cierto valor. Y eso me tienen que preguntar. Eh, Esquemas de conceptos de control en la norma, en la IFRS número 3, está, está el concepto de control, en la que mencionamos recién está el concepto de influencia significativa y en algunos casos no hay influencia, ¿ya? Y eso se refiere a los porcentajes que yo debiera tener en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando yo digo control es porque tengo sobre el 50%. Cuando tengo entre el 20 y el 50% hablo de influencias. Tengo influencia. Y bajo eso, a veces no tengo influencia, ¿ya? Pero a veces, sin tener esa propiedad, nos pusimos de acuerdo y hay un ejercicio de ese control, ¿ya? Entonces, aquí si usted, en este rato, yo varias veces he hablado de control, influencia, y es un concepto que se mueve en este ambiente, en esta opción, ¿ya? Entonces, acá lo que primero tenemos que resolver para llegar a este proceso, cómo yo defino en qué posición, y eso depende de la cantidad de acciones que yo adquiera, ¿ya? De la cantidad de acciones que yo adquiera. Entonces, por lo tanto, cuando hago una compra, tengo que definir qué porcentaje de esa propiedad yo compré, ¿ya? Y eso ya lo hemos visto otras veces. Compro una cantidad de acciones y esa cantidad de acciones la comparo contra el valor total de acciones, ¿ya? Entonces, por lo tanto, con eso puedo definir en qué posición estoy. Después recordar otro concepto, con qué ánimo yo compré estas acciones, ánimo especulativo o un ánimo de largo plazo, ¿ya? Entonces ahí también hay que mirar esto, porque al final hay ciertas empresas que hacen sus compras con el ánimo de tener invertido, tener propiedad, pero no tener pensar en una inversión de largo plazo. Entonces eso también lo tenemos que tener a la vista, ¿ya? Para efectos de, de cómo vamos a registrar, si es corriente o no corriente. Siguiendo con los conceptos y siguiendo en la revisión de la guía, eh, cuando existe, y este es el primer concepto que vamos a entrar a explicar como ejercicio también, eh, cuando yo como empresa tomo la opción de adquirir otra, entrar en un proceso de compra de otra organización, tengo que tener cierta información para tomar la decisión, ¿ya? Y esa información la obtengo de los estados de situación financiera. Pero producto de la aplicación de la norma y aparece el concepto de la combinación de negocio cuando yo adquiero activos y pasivos financieros, tengo la opción de hacer lo que se llama una combinación de negocio. Y en esa opción, ¿qué es lo que se dice? Tú adquieres una empresa, pero tienes la opción de revisar si esos montos, si esos valores que están reconocidos en la contabilidad están al valor justo. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo, por ejemplo, puedo haber comprado una empresa y esa empresa tiene un terreno en X lugar y está valorizado a 100 pesos y le pido a una empresa especializada de que me haga
una valorización a precio justo o una revalorización. ¿Y eso qué me puede permitir a mí, producto de mi adquisición, de que el valor contable de esa propiedad, de ese bien, tenga un valor superior? Entonces ahí hablamos de que yo tengo un patrimonio a valor justo dado este proceso de revisión. ¿Por qué hablo del patrimonio? Porque si el bien terreno vale más, eso tiene efecto directo en el patrimonio. ¿Ya? Si tengo más terreno y mantengo igual los pasivos, lo que pasa es aumento del patrimonio. Y este concepto, ¿dónde va a tener un espacio de intervención? Porque si yo compré parte de la empresa, no el 100%, yo tengo que reconocer cómo me afecta el precio que yo pagué respecto de esa porción de la empresa. Entonces, ¿por qué puedo entender ahí? Si mi negocio, mi adquisición, me generó un valor positivo. Y aquí aparece uno, el primer concepto que uno habla de eh, cuando un bien tiene un valor superior que ha crecido, dado condiciones externas, sin que yo le haya impuesto más dinero arriba, ese concepto se llama plusvalía. ¿Ya? Entonces, producto de la adquisición de un bien, puede que lo que yo pagué me genere un mayor valor y ese concepto es plusvalía. Y el segundo concepto es que como yo no compré el 100%, aparece un concepto que se llama interés no controlante. En términos simples, son los minoritarios. Son aquellos que tienen la menor porción de la empresa, entonces yo soy el que tiene la propiedad mayor y esos que son menores, igual los describo, igual los registro en un concepto, en una cuenta que se llama interés no controlante. ¿Ya? Eh, Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿El concepto plusvalía lo tienen como en la retina? ¿Lo tienen como algún ejemplo? La plusvalía, Sí. yo, o sea, de manera muy general lo conozco en cuando hay proyectos en verde y dicen como, no sé, a 5 años en este campo va a haber un supermercado, un colegio, entonces su departamento va a tener X plusvalía gracias a esos servicios. Por ahí va la historia. Mm, Nosotros que estamos en la clase hoy día, que somos 3, 5, 11, todos fuimos y compramos una parcela en X lugar y pagamos el valor que nos vendieron la parcela. Pero llegó un señor y que construyó una casa de 300 metros cuadrados, piscina, todo, por el puro hecho que el vecino construyó un bien de buena calidad antes de que nosotros hiciéramos nada. Solo por eso, lo más probable es que nuestro bien tenga un mayor valor, comillas, plusvalía. Y a quien tú se lo compraste, no lo tenga reconocido en la contabilidad. Entonces, yo pago, pero no está reconocido ese valor, que es un poco lo que tú acabas de explicar. Entonces, eso yo compro y digo, oye, ¿cuál es el precio? 100, pero hago un proceso de retasación, de reconocimiento del valor justo y este valor queda un valor superior. ¿Ya? Y eso es lo que uno hace, uno busca una diferencia y eso se reconoce como plusvalía. ¿Ya? Ahora, eso igual pasa a la inversa también, ¿verdad? A la inversa, no se llama plusvalía, tiene otro nombre. ¿Cómo se llamaría? Depreciación. No, recordemos, la depreciación es la pérdida de valor de los bienes tangibles. Ah, verdad, profe. Sorry. ¿Ya? No, no, está bien, pero pues eso En inglés, eh, cuando tiene valor positivo se llama goodwill. En negativo se llama badwill, que entre comillas sería plusvalía negativa. ¿Ya? Porque yo puedo haber comprado una empresa y producto de la revalorización no vale lo que pagué, vale mucho menos, por X motivo. Ejemplo que se puede dar muchas veces es que yo compro la empresa entera y tengo una cuenta contable que se llama clientes deudores, registrada en 1.000 pesos. Buena la cuenta. Y quiero cobrar los 1.000 pesos y con suerte voy a recuperar 500.
Entonces, entre comillas, compré una empresa con una cartera de deudores que no valía lo que decía la contabilidad. Entonces, por lo tanto, si yo la quiero ser efectiva, mi patrimonio no valía lo que decía el origen. Entonces, ahí se da el efecto inverso. ¿Ya? Entonces, después, en términos conceptuales, la gráfica está de cómo yo obtengo la plusvalía y aquí les tengo que volver a insistir siempre. Oye, cuando yo les digo con sus palabras, la idea es que lean y se den el ejercicio de hacer a lo menos combinación de palabras, sinónimo, porque con eso yo lo que busco es que ustedes me digan, ah, sí, esto lo leí, le busqué el significado, ¿ya? Y eso les voy a insistir por lo menos las veces que tenga la ocasión de estar con ustedes. Entonces, por lo tanto, hay una forma de cálculo de cómo llegar a este valor y que lo vamos a ver numéricamente también. Así que, por lo tanto, solo es revisar lo que está en la dinámica, ¿ya? Eh, Después está el reconocimiento de la plusvalía que está en un ejercicio, pero en la lámina y lo vamos a ver al tiro, ¿ya? Después, si hablamos del concepto de combinación de negocio, que es lo otro que yo les comenté, claramente, oye, ¿a quién se la adquiere? ¿Cuándo? Reconozco los activos y pasivos, identifico el monto de interés no controlante y, producto de la revisión, de la actualización del valor justo de los bienes y las obligaciones, puedo reconocer si hay una plusvalía, comillas, una compra a buen valor, una compra ventajosa, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ese es un proceso que ocurre cuando está esta figura de la combinación de negocios. El segundo concepto, que tiene que ver con la consolidación, esto tiene que ver, como les he dicho yo, la suma de todas las participaciones que yo tengo en otras y que hacen que yo pueda decir que Rafael Castro, empresa SA, tiene participaciones en otras. Entonces, cuando muestra sus estados financieros consolidado, recoge las porciones que están en otras empresas. Y eso es la consolidación. ¿Ya? Eh, Tal como les comenté la semana anterior, los estados financieros son estados individuales, pero también son estados financieros consolidados. Si ustedes se recuerdan, la semana anterior les mostré uno de Conchitoro. ¿Ya? ¿Qué tiene que estar ahí en eso? Sobre todo en las notas, las explicaciones, las aclaraciones que permitan a cada uno de nosotros como lector comprender de mejor manera lo que pasa. ¿Ya? Y ahí también la obligatoriedad es que tú hagas una definición conceptual, de manera tal de que todos los que lean digan, ah, sí, de esto estamos hablando. ¿Ya? Entonces, relevante las notas. Ustedes se dan a conocer por las notas. Y ahí viene un proceso de consolidación, y este es un esquema bastante estructurado, tiene como 4 componentes. Primero, cuando uno habla de consolidación, es que yo sumo las partidas horizontales de las empresas. ¿Cuánto tenemos en caja en la empresa 1, en la 2, en la 3? Sumo todas las cajas. Entonces, consolidadamente tengo 100 pesos en caja. Y así, con todas las cuentas. Recordar ustedes que las cuentas de activo total deben ser igual al total del pasivo, ¿sí? Por lo tanto, no pueden perder de vista eso. Después, en términos de ajuste, y también vamos a ver un esquema que está dentro del Power, que vamos a decir que vamos a trabajar mediante una hoja de trabajo o hoja de ajuste, voy a hacer algunas anotaciones para efecto de depurar la información que tengo entre estas empresas que voy a consolidar. Por ejemplo, yo debo depurar, porque si no voy a duplicar información, la situación de la inversión que la tengo registrada y el patrimonio versus la otra empresa. Entonces ahí se hace un proceso de ajuste para despejar y dejar en propiedad lo que le corresponde a la consolidación. También reconocer, registrar, tener a la vista lo que es la plusvalía. Entre empresas a veces se venden y se prestan dinero, entonces lo primero que hay que decir, oye, yo te debo dinero, sí, tú te tengo que pagar. Entonces, para que no distorsionemos la información, entonces hacemos eliminaciones de estas cuentas que están cruzadas y básicamente entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y a veces, producto de esas transacciones, yo le traspasé bienes
existencias para que la otra empresa las vendiera, y cuando yo las traspasé, por supuesto que las traspasé a precio de venta, y yo registré en mi compañía una utilidad. Pero esa utilidad a nivel consolidado no tiene efecto mientras la empresa a la cual se le vendió, que sería en este caso la empresa a la cual yo tengo en propiedad, mientras esas mercaderías no se vendan a público, la utilidad no está ejecutada, no está realizada. Entonces, por lo tanto, hay que tener a la vista eso y hacer un proceso de ajuste. ¿Ya? Entonces, esos elementos que les acabo de comentar son los que tenemos que tener a la vista para efectos de un proceso de consolidación. ¿Ya? Eso es el Power. ¿Ya? Así que ahora nos vamos a ir a los ejercicios si es que no hay alguna consulta, duda. No, ¿Ya? profesor, ninguna. Ya. Entonces vamos a partir con combinación de negocios, ¿ya? Combinación de negocios. La guía, tal como dice su nombre, taller combinación de negocios. Ya tiene varios ejercicios. Eh, Voy a partir por al revés, por el caso número 4, y después podemos volver atrás porque aquí vamos a ver todos los elementos al tiro. Voy a compartirles la pantalla para que podamos ver, en realidad puedan ver y así saber lo que tengo en la presentación, o en el Excel en este caso. Entonces, ¿me confirma si están viendo la presentación? Sí se ve. ¿Ya? Listo. Sí se ve. Entonces, listo, gracias. Entonces, si ustedes miran el texto, dice la empresa A ha comprado recientemente el 70% de la empresa B en 1.000.000 de pesos. Entonces aquí ya tenemos un dato. No compré el 100%. Entonces compré un porcentaje. Entonces aquí hay que identificar al tiro que hay un saldo que es el 30%, y ese 30%, que es la porción que yo como empresa no tengo y le pertenece a otros, esa diferencia que el complemento es la que se llama interés no controlante. Y en términos simples, ¿qué significa esto? Oye, aquel monto en el cual yo, empresa A, no tengo intervención 100% por ese porcentaje porque le pertenece a otras empresas, a otras personas, a otras empresas. ¿Ya? Entonces ahí hay un primer dato que tiene que ver con este 30% que está ahí. Segundo, uno hace una estimación, tal como dice ahí, para efectos de compra, se estimó un fair value, valor razonable, de los activos corrientes de 150 y de 1.700.000 para los activos no corrientes. Para el caso de los pasivos se terminó el fair value en no corriente de 950. Entonces, ¿qué es lo que significa esta gráfica que está acá? Esta gráfica de la empresa es previo al proceso de actualización, de revalorización, de determinación, de ajuste a este valor justo. ¿Ya? Entonces, hay una situación 0, que es la que yo paso aquí, destacar aquí abajito, donde le puse paso 1, que es antes de la compra y que es una réplica de lo que está arriba por si acaso, no hay ninguna cosa distinta. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿cuál era la situación de la empresa previa a esta compra que hicimos de otra empresa del 70%? Esta era la situación. Tenía activos corrientes por 100, activos no corrientes por 1.500.000, total activos 1.600.000, pasivos corrientes por 70, pasivos no corrientes por 900 y un patrimonio de 630. Total 1.600.000. ¿Cómo obtenemos el patrimonio? Es la diferencia, la resta entre el total de activos menos los pasivos. ¿Qué significa patrimonio? Es la porción, es el monto que le pertenece a los dueños. ¿Qué son los pasivos? Son los montos, las obligaciones con terceros. ¿Quiénes son terceros? Distintos del dueño. Esa es la diferencia entre el concepto. ¿Ya? Entonces, paso 1, la determinación de esta primera situación de empresa. Entonces ahora tengo que recoger, identificar, incorporar esto que aparece acá, que es producto de este valor justo. Entonces me paso
a un paso 2. Y yo lo identifiqué y le puse después de compra. Pero tenemos que tener a la vista, lo que me acaban de decir, que tú, para efecto de esta valorización, dice que los activos corrientes valdrían 150. ¿Qué significa esto? Como ejemplo, un poco lo que les comentaba, oye, mis cuentas por cobrar de los clientes decía 100, pero yo las revisé, en realidad voy a recuperar 150. Entonces hay un proceso de ajuste. Y respecto de los activos no corrientes, comillas, propiedades, planta y equipo, vale 1.700.000. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor, el ejemplo que teníamos al principio, oye, un bien que tengo en la playa, que tengo en verde, como mencionaba alguien, o está cerca de un desarrollo inmobiliario, vale más. Entonces tengo un valor de 1.700.000. Entonces, y en el caso de los pasivos, de los no corrientes recuerden que es largo plazo, lamentablemente la obligación es mayor. Y hago este proceso de ajuste. Producto de las sumas o aumentos de las variaciones en activos corrientes, activos no corrientes y en el pasivo no corriente, determino este patrimonio a valor justo, a valor razonable. ¿Ya? ¿Cómo lo determino? Total de activos, 1.850.000, y le resto la suma de 950.000 y 70.000 y me da un nuevo patrimonio. La pregunta que debiera surgir acá, oiga, ¿por qué este señor, dueño de la empresa B, nos vendió la empresa sabiendo que la empresa de él valía un poco más? ¿Por qué te vendió? Entonces es una pregunta que hay que hacerse. Entonces aquí al final, ¿cuáles son las decisiones de ese señor, señora, empresa, compañía, dueña de la empresa B? ¿Por qué te vendió sabiendo, en algunas ocasiones puede que no sepa, pero supongamos que sabe, ¿por qué te vendió? Sabiendo que su patrimonio era un poco superior. Entonces uno supone que vende porque a lo mejor ya no quiere seguir con el negocio, a lo mejor no le está yendo bien, o se quiere desprender de verdad, porque ya no quiere seguir administrando. Entonces, esas explicaciones hay que buscárselas, ¿ya? Buscarse por qué tú te desprendes, por qué tú vendes. Entonces, tengo el concepto del patrimonio actualizado. ¿Ya? Hasta aquí, ¿vamos con los conceptos? Sí, ¿Sí? sí. Sí, pero se entiende. Conceptos que han aparecido hasta aquí. Valor justo, actualización. Y ahora vamos a pasar a un concepto que se los mencioné, que es el determinación del interés no controlante. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es el interés no controlante? Es aquella porción sobre la cual yo como empresa no tengo derecho, no tengo control, tal cual, no controlas. Dicho al revés, tú tienes el control por el porcentaje que compraste, que es el 70%. ¿Ya? Entonces uno dice, oye, ¿sobre qué? ¿Para qué me sirve esto? ¿Ya? Entonces uno dice, ¿cómo vas a determinar el interés no controlante? El interés no controlante se calcula sobre el patrimonio ajustado, sobre el patrimonio a valor justo. ¿Ya? Se determina sobre el monto del patrimonio ajustado. Ese es el valor del monto del interés no controlante. Y en este caso, el 30% de 830.000 pesos nos da 249.000 pesos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, primer cálculo, interés no controlante. ¿Ya? Siguiente paso, y esto tiene que ver con la descripción de cómo se hace, es determinación de la plusvalía. ¿Ya? Entonces la plusvalía
¿Cómo se determina? Precio que yo he cancelado en el Power habla de un precio anterior, pero al final son los precios que yo he cancelado. Pagué en cuota, pagué una porcionante, precio. ¿Cuánto pagamos en esta ocasión? 1.000.000 de pesos. A ese 1.000.000 de pesos, ¿qué le voy a agregar? Le voy a sumar la parte del interés no controlante que acabamos de determinar y que es en relación al patrimonio ajustado. ¿Ya? 249, lo determinamos recién. Y a esos dos montos le voy a restar el patrimonio a valor justo. De hecho, si ustedes miran el Power, dice el valor justo de los activos netos identificables adquiridos y pasivos asumidos. Eso dice, en términos simples, es la diferencia entre los activos menos los pasivos. Patrimonio a valor justo. Eso es. 1.000.000 más 249.000 menos 830.000 me da una diferencia de 419.000 pesos y que esa diferencia la reconocemos como la plusvalía. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? No de momento. ¿Cuándo va a ser el momento? Ya, paciencia. Está bien, pero yo voy a volver a preguntar las veces que tengamos esta data. Entonces, ¿qué me queda por hacer ahora? El registro contable, el asiento contable. ¿Ya? Entonces, cosas que tengo que registrar. Primero, voy a partir por lo fácil. Ustedes saben que tuvieron que hacer un cheque o quedaron comprometidos por pagar. Vamos a asumir que hicimos un cheque para pagar ese 1.000.000 de pesos. Entonces, cuando yo hago un cheque, cuando el cheque se hace y significa una disminución de dinero en la cuenta corriente bancaria, el registro contable en este caso va al haber. ¿Ya? Va al haber. ¿Qué más vas a registrar? Esta es mi contabilidad. Voy a dejar registrado el interés no controlante. ¿Por qué? Porque voy a identificar la porción que no es mía, que es de otros, de otras personas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque después cuando yo muestro el estado financiero, digo, oye, ¿cuál es la porción tuya? Entre comillas lo sacas por diferencia porque no están mostrando la parte que no es tuya. O la parte en la cual alguien tiene derecho sobre ese valor, que serían los minoritarios que se llaman interés no controlante. ¿De dónde sacamos este valor? 249 del cálculo que hicimos aquí. ¿Cómo lo hicimos? Recuerden, patrimonio por el porcentaje que le corresponde a los no controlantes. Yo compré solo el 70. ¿Cuánto no me corresponde? El 30. ¿Por qué al haber? Porque la cuenta interés no controlante es una cuenta que se trata en el patrimonio. ¿Ya? Por eso es una cuenta de pasivo y que va al haber. Y ahora viene la pregunta al revés. ¿Y qué adquiriste? ¿Qué monto? Y ahí ustedes dicen, oye, yo compré una inversión de 830.000. ¿De dónde saqué ese valor? Del patrimonio, po. Esa es tu inversión. La diferencia entre los activos y pasivos, patrimonio, inversión. 830. ¿Y qué más te pasó en este negocio? Que tengo una plusvalía. Y esa plusvalía, que en este caso es positiva, la debo reconocer y esta cuenta es parte complementaria de las cuentas de inversión. Y en este caso
uno dice que la plusvalía 419.000 pesos, que es lo que calculamos recién. ¿Ya? Si uno se pregunta cuánto de verdad vale tu inversión, uno tiene que decir que mi inversión proporcional sobre el patrimonio vale el 70% de 830. 70% de 830. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto sería ese monto? El 70% de 830.000. ¿Nadie me va a ayudar? Aló. No, bueno, sí, profe, que estoy en un auto. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ojo el que va manejando. 500, Ojo. el 70%, 830.000, Sí. 581, profe. Ya. El Mil. que va, el que va manejando y en la micro, por favor, no saque calculadora, no vaya a frenar la micro, se vaya a golpear. Pongamos atención, ya. No, no se compliquen con eso, por favor, ya. Preferible entender un poquito menos, pero no chocar, no atropellar a alguien. Así que atención al volante, por favor. ¿Ya? Lo que me comentaban recién. 581. ¿Cómo lo calculé? 830 por el 70%. Pero además lo puedo sacar por diferencia. Los 830 menos los 249. 581. Entonces lo puedo verificar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Este sería el registro contable producto de la combinación que yo hice respecto de la adquisición de otra empresa. ¿Qué tiene este asiento? La porción, que no es mía, cuánto pagué, cuál es el valor de mi inversión, pero además cuánto obtuve por esta plusvalía. Valor positivo de la acción de compra que hice recién. Y esto es un proceso de registro de una combinación de negocio y donde identificamos el interés no controlante, la plusvalía. Eso es en términos de lo que nosotros vemos en esta parte de la combinación de negocio. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, a excepción de los que van manejando. ¿Estamos? Duda, Sí, consulta. ¿Ya? Profe, Ay, una consulta. Dígame. eh, Ahí usted dice que la inversión entonces se tiene que poner el total de la de cuánto vale lo que uno está comprando. En este caso, yo lo que estoy anotando es el total El de lo total, que, claro. el total de lo que vale el otro patrimonio de la empresa comprada. Ya, ¿Ya? Aquí viene un claro. poco la pregunta. Mira, perdona. ¿Este 830.000 es todo tuyo? No. No. Entonces, ¿cómo identificas la porción tuya? Y ahí aparece el concepto del interés no controlante. Ya. Entonces, ¿cuál es tuyo? Lo que yo les pregunté, 581. El total del patrimonio de la otra empresa menos la parte que no es mía porque le pertenece a otros. Ya, entonces siempre así, porque por ejemplo yo igual pensaba que pudiese desglosarse la inversión entre la diferenciación de lo que en realidad es mío y lo que es de tercero. Pero tú tienes razón. Pero ¿qué pasa con eso que tú me acabas de decir? Significaría Que que se yo... repite la cuenta, po, claro. No, mira, claro, lo que pasa es que uno podría repetir cuentas. Yo podría aquí, voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Dame un segundo. Dame un segundo. Yo podría hacer esto. Y aquí le coloco 581.000 y aquí le coloco 249.000. Mm. Entonces tú me dices, oiga, ¿y por qué anoto dos veces inversión? Entonces tengo que empezar a colocarle apellido. Ya, ya, ya. Porque tú cuando hagas la cuenta de mayor, la cuenta T,
vaya a sumar 581 y 249 y vaya a tener de nuevo los 830. Claro. Y yo te pregunto, explícame. Ah, Mm. entonces, Ah, ya. entonces, tiene que ver con eso. Entonces, al final tú dices, ¿cómo se correlaciona esto? Y aquí aparece la cuenta interés no controlante. Y Ya, ahí es uno, para más simple entonces, para uno mismo llevar el control más simple. claro, porque si no, después igual tú, si tenés dos cuentas, yo te digo, ya, pues y explíqueme por qué tienes dos valores. Ah, Claro. no, es que esta es la parte mía y la otra es la parte del otro. Y ahí empezamos a enredarnos a ese, po. Entonces Sí, uno sí, va es y cierto. va e identifica la parte no controlante. Y tú dices, ah, esta parte se la tengo que rebajar a la inversión. Listo, clarito. Ya, ya, profe. Entonces, por eso yo digo que son complementarias. Están Ujú. enganchadas. ¿Ya? Sí, ya, profe, entendí. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo que es una combinación de negocios. Ya, profe. Muchas Voy a gracias ir. por... No, no, tranquila. Usted tiene que preguntar todo lo que sea necesario. Y yo tengo que hacer el esfuerzo de explicarle de todas las formas para que intentar quedar tranquila con la duda. Mm, sí, Sí, pues. yo tengo que hacer el esfuerzo para allá, para acá, buscarle, sumar, restar, de darte argumentaciones para que se pueda comprender mejor. Y tú tenés que preguntarme las veces que sea necesario, ¿no? Y con tu pregunta, lo más probable que le ayudaste a resolver dudas a dos o tres de tus compañeros. Ujú. Porque Sí, cuando yo tengo pues, una duda, siempre hay uno que la tiene igual. sí, Eso está comprobado. comprobado, Está sí. comprobado. Entonces, Científicamente, está comprobado. Entonces, por lo tanto, si alguien se atreve a preguntar, le va a ayudar a dos o tres más al tiro. sí, ¿Ya? eso es cierto. Entonces, por lo tanto, le está ayudando a alguien que está calladito, no quiere preguntar, no sé. Pero eso es parte de la normalidad, así que tampoco nos enredemos. Ya. Ujú. Ya, Entonces, profe, muchas gracias. entonces estamos en combinación de negocio. Me voy a cambiar a lo que es consolidado, ¿ya? Para que también miremos el otro concepto y ahí podemos repasar después de nuevo volver atrás. ¿Les parece? Entonces, me voy a ir al consolidado. Estoy buscando, eh, voy a cambiar de presentación. Excel consolidado. Déjenme, ya, esto se refiere, torpedito primero. ¿Qué significa esto? Estos datos están acá, son del Power, ¿ya? Vamos a hacer el mismo esquema que hemos hecho para todas las veces, por lo menos que yo he intentado generarles un esquema. Primero, esta información que está aquí, yo la obtuve, la tengo desde el Power que está acá, que yo anoté que es como la antepenúltima hoja, ¿ya? Ahí están los datos. Ahí están los datos, no hice nada distinto. ¿Estamos con esos datos a la vista, no? Me tienen que decir que sí, para que yo podamos seguir la mecánica. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Ya, estamos siguiendo eso. Lo importante es para poder yo hablar sobre algo para que cuando ustedes digan, ¿de dónde sacó estos datos? Del Power. De ahí están los datos, ya. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Tomé y trasladé los valores matemáticamente en un Excel, nada más. Nada más. La empresa 1, la 2. 41.510, 25.840, 41.510, 25.840. No hice nada más. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Esto se trabaja mediante algo que se llama una hoja de trabajo. ¿Qué comprende esta hoja de trabajo? La información de las dos empresas, que es lo que está pintado en amarillo, más un espacio que le llamamos ajustes. ¿Se acuerdan que yo les dije que había que hacer ciertos pasos para hacer una consolidación cuando verificamos el Power? Esto estamos hablando. Un proceso de ajuste, pero se hace en una hoja de trabajo.
producto de los ajustes, pasamos a un tercer espacio, que es obtener los datos para hacer el estado financiero consolidado. Esto no es el estado financiero consolidado. Quiero ser súper categórico para que también después cuando ustedes pregunten, oye, aquí está el estado financiero consolidado. No, son los datos para confeccionarlo. ¿Ya? Para que, si aquel que no está hoy día escuchando y me diga, no, ahí está el consolidado. No, esta es la hoja de trabajo. Entonces, ¿qué decía el ejercicio o la pauta de las cosas que hay que hacer? Decía, consolide línea por línea, sume línea por línea. Entonces, matemáticamente, y de acuerdo a las reglas contables, ¿qué dice esto? Voy a verificar las primeras dos. Dice, sume línea por línea. 170 más 40. ¿Cómo considero el espacio de los ajustes? En el caso de las cuentas de activo, las anotaciones que están al debe se suman, las anotaciones que están al haber se restan. Así funcionan las cuentas de activo. En este caso, yo diría 210, ¿por qué? 140 más 40 más lo que existiera en la columna debe menos lo que estuviera en la columna haber. Pero como no hay nada, me dice que consolidadamente esta empresa tiene un efectivo de 210.000 pesos. Me voy a ir a una cuenta de pasivo, solo para explicarlo. Las cuentas de pasivos se suman y en este caso se registran en las columnas del haber porque aquí aparece lo que se llama la igualdad contable. ¿Qué digo? De nuevo dice el ejercicio, sume horizontalmente, entonces digo 1200 más 500 y aquí al revés, menos la anotación que esté al debe más la anotación que esté al haber, me da 1700. Esa es la regla de cómo yo sumo, cómo calculo. ¿Ya? Esto se los comento porque después para que no se confunda, entonces las cuentas de activo, sumo lo del debe, resto el haber. En las cuentas de pasivo, al revés. Resto el debe, sumo el haber. ¿Ya? Explicación de eso para efecto de que podamos hacer los registros. Segunda parte, dice, oye, elimina la inversión. ¿Eso qué significa? Sácala del monto para efecto de despejar esta consolidación. Dice, y reconoce la plusvalía. ¿Eso qué significa? Déjala visible. Estoy leyendo lo que está en el Power, por si acaso. No estoy, para que ustedes digan, piensen lo que les estoy diciendo a partir de lo que está escrito, para que lo puedan checar después. Entonces yo miro acá y tengo la plusvalía, tengo la inversión, me está hablando de estas líneas. Oye, ¿qué vas a hacer ahí? Vamos a revisar, ya, deme un segundo. ¿Qué dice más? Eliminar las cuentas intercompañía. ¿Qué significa esto? Oye, yo empresa matriz le presté dinero a la empresa subsidiaria o la cual tengo propiedad. Ellos me deben dinero. Por el otro lado, ellos tienen un pasivo que declara que me deben dinero a mi matriz. Entonces, al final, tiene sentido mostrar un efecto neto que va a ser cero. Entonces, ¿qué es lo que propone el proceso de conciliación? Elimina esa cifra. Porque para efectos del consolidado no tiene efecto. Y cuarto, dice ajustar las utilidades no realizadas. ¿Qué significa esto? Yo le vendí mercaderías de la empresa matriz a la subsidiaria, 1.000 pesos, 5 millones de pesos, lo que sea, pero cuando yo hice esa venta, yo intrínsecamente en ese monto tengo una utilidad. Pero para que esa utilidad se haga efectiva en el proceso del consolidado, esas mercaderías tienen que estar vendidas a un tercero. Y si eso no está,
tengo que rebajar la porción que corresponda por la utilidad no realizada. ¿Ya? Esos son los elementos. No sé, no sé si aquí hay alguna duda, consulta. Hoja de trabajo. Cuando yo identifico un ajuste, tiene que quedar registrado en un libro diario. No en un papel, no en una hoja aparte, libro diario donde se registran los asientos contables. ¿Ya? Entonces, libro diario. Hice mi hoja de trabajo, hice mis ajustes. ¿Y qué me queda por hacer? El estado financiero consolidado. ¿Y por qué es distinto de la hoja de trabajo? Porque aquí están solo las cuentas que tienen saldos, solo las cuentas que tienen montos, solo las cuentas que tienen valores. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo otro sigue en la lógica de una hoja de trabajo. Pero un estado financiero consolidado se refiere a las cuentas de activo y pasivo que tienen saldos. ¿Ya? Entonces, para que cuando trabajemos esto también diga, ¿y por qué todo? Ya, y otra cosa relevante, y esto también se lo he explicado más de una ocasión. Si acá tengo una cuenta que se llama cuenta por cobrar, es porque yo saqué la cuenta por cobrar desde el estado de la hoja de trabajo y es la cuenta y no es otra cuenta. ¿Ya? Así que esos son los esquemas. Y ahora vamos al desarrollo. Solo esto es la metodología. Hoja de trabajo, libro diario, estado financiero consolidado. Entonces vamos a la hoja de trabajo en el proceso de ajuste. Entonces, y partamos en orden. Dice, oye, suma línea por línea. Pero hay que tener prevención en que en algunos casos voy a tener que hacer ajustes. Entonces uno se empieza a preguntar, oye, tal como revisamos recién, ¿puedo sumar el efectivo? Sí, porque no tiene un proceso de ajuste dado lo que propone el proceso de consolidación. Y me dice que en este caso el efectivo suma 210.000 pesos. O 210, sí, 210.000 pesos. Sigo sumando cuentas por cobrar. 1.300.000. Pero me empezó a aparecer una cuenta por cobrar y miro y aparece también una cuenta por pagar. Entonces, si voy a mi estructura de lo que tengo que hacer, me dice, oye, elimina las cuentas intercompañía. Entonces, por lo tanto, tengo que reflexionar y decir, oye, ¿cuál sería el asiento en este caso? Entonces aquí surge el primer ajuste, porque si ustedes miran sus cuentas, tienen una cuenta por cobrar y la otra empresa, la 2, tiene una cuenta por pagar. ¿Qué dice la dinámica? Elimina eso, porque no va a tener efecto en el consolidado. ¿Y por qué monto lo vamos a eliminar? Por los 1.000 pesos, por este caso por 1.000 pesos, tiene miles de pesos esto, pero hablemos de los 1.000 pesos. En ambos casos. Yo lo pinté con rojo ahí por si acá. ¿Y qué significa esto? Que hay que hacer un asiento contable, po, para que la expresión contable calce con el ajuste. Entonces, la cuenta por pagar, para que quede en cero el ajuste de esta cuenta de pasivo, cuando disminuye, cuando yo registro, las disminuciones se registran al debe. Entonces yo digo 1.000.000 de pesos de la cuenta por pagar al debe. 1.000.000 de pesos de la cuenta por pagar al debe. Para que la cuenta de activo, cuenta por cobrar, quede en cero, las rebajas de los activos son al haber. Anoto al haber. ¿Qué me va a permitir eso? Que cuando yo haga el proceso de consolidación de la cuenta por cobrar, que fue lo que le expliqué recién, ¿qué dice uno? Saldo de la empresa 1 más saldo de la empresa 2, sigo en 1.000, suma lo que tienes en el debe, 0, y resta lo que tienes en el haber, resultado 0. Y ahí tengo hecho una parte de lo que me piden.
Segundos para la reflexión. ¿Algo que tengamos que revisar aquí? Voy a seguir y después voy a volver. ¿Qué dice el ejercicio? Oye, sigamos con la cuenta inventarios. La empresa 1 tiene 3.000, la empresa 2 tiene 5.000, pero vamos a mirar el ejercicio y dice en una parte, lo estoy sacando del Power, dice, en noviembre la empresa 1 vendió a 2 mercaderías por un valor total de 10.000, 10 millones de pesos porque está en miles, con un costo asociado de 9.000. Pero a la fecha del cierre, toda la mercadería estaba en bodega. ¿Ya? Entonces me tengo que preguntar, ya, vamos a explicar acá. Toda la mercadería está en bodega. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Reconocer, ajustar que yo esa utilidad no la he obtenido porque no he vendido las mercaderías. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto detrás de esto? La tengo que ajustar porque no se ha hecho la venta, con consecuencia, no me he ganado ese dinero. En términos más conceptuales, en este saldo de la empresa 2 hay un monto de algo que yo no he ejecutado. Y por acá, en el saldo de la empresa que vendió, reconoció una utilidad porque le vendió a alguien, pero a nivel consolidado eso no se ha ejecutado. ¿Ya? Entonces, yo aquí agregué un cálculo. ¿Por qué dice 50 ahí? Les voy a explicar al tiro. ¿Qué dice el ejercicio? 1.000.000 menos costo 900, hay una utilidad no ejecutada de 1.000, no realizada. Entonces, ¿cuál es el ajuste en este caso? Yo lo que hice acá, me pregunté, ¿cuál es el ajuste? El 100% de la utilidad no ejecutada. Entonces, tengo que registrar eso. ¿Ya? ¿Dónde lo voy a registrar? En el capital y en el inventario, porque ese inventario, entre comillas, tiene un valor superior. Y traspaso y rebajo al inventario y rebajo en el capital. Aquí agregué una línea para que se distinga la cifra solamente, ¿eh? ¿Ya? De hecho, le voy a poner un color para que sepamos de qué estamos hablando. Y así podemos identificar, por colores por lo menos. Alguien de ustedes me podría preguntar, profe, ¿qué pasa si esto no es el 100%, solo una porción? Y por eso yo tenía acá un valor distinto. Es el 50% solamente de que no se han ejecutado las ventas. En consecuencia, la utilidad no ejecutada, voy a cambiar la cifra, 50. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que solo el ajuste es por 500. Y eso depende de lo que se diga en los ejercicios. Pero ¿cuál es el efecto contable? Que el monto que ustedes determinen es lo que provoca el ajuste. Es el monto que debo incorporar en el ajuste. En este caso, 1.000. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Pregunta al revés. Lo voy a hacer. Voy a hacerlo con fórmula esto. Para que... Voy a volver a leer el ejercicio. Oye, le vendimos y se vendieron todas las mercaderías. ¿Qué hago? ¿Qué ajuste tengo que hacer? ¿Hay que hacer ajuste o no?
Si se vendieron todas las mercaderías. Es decir, no tengo mercaderías en bodega, se vendieron todas. ¿Hay que hacer ajuste? ¿Sí o no? No, profe. ¿Por qué no? Porque me gané todo el dinero. Y por eso ustedes ven que esto es cero. Entonces, miremoslo al revés. ¿Cuándo tengo que hacer ajuste? Cuando no he vendido todas las mercaderías porque la utilidad no me la he ejecutado, no me la he ganado a nivel consolidado. Ese es el argumento. Entonces, por eso a veces es bueno de 0 a 100 y uno ve de manera nítida lo que pasa. ¿Ya? En este caso dijimos que no se habían vendido, por lo tanto, en consecuencia, la utilidad no se ha ejecutado. ¿Ya? ¿Qué más dice el ejercicio? Dice, elimina la inversión. Yo tengo una inversión, esto tiene que ver con el asiento contable, acuérdense. La inversión era equivalente al patrimonio, acuérdense de eso. ¿Ya? Entonces elimino 12.340, 12.340. Súper directo, súper sin ningún paso. Elimino. 12.340, 12.340. ¿Por qué se hace este ajuste? Porque es una cuenta de activo y las cuentas de activo para que quede en cero la tengo que anotar al haber. Entonces, por lo tanto, ya le expliqué eso. Y en el caso de los pasivos, las pasivos cuando disminuyen se anotan al debe. ¿Ya? Dice además, reconozca la plusvalía. La tengo ahí y la tengo que considerar para mi efecto de cálculo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos ajustes, los registré en el libro diario. Y ahora, ¿qué es lo que me procede? Es que yo haga las sumas de todas las líneas horizontalmente de cada una de las partidas. Entonces uno dice, ¿cuánto tienes en inventario? 3.000 más 5.000 más 0 menos 1.000. ¿Cuánto tienes? 7.000. ¿Cuánto tienes en propiedades? 12.500 más 18.000 más 0 menos 0, 30.500. ¿Cuánto tienes en liquidamiento? Ya 6.000. ¿Qué pasa con las inversiones? Sumo los dos valores de la empresa, le agrego lo que tenga en el debe y le resto lo que tengo en el haber. ¿Por qué? Porque es una cuenta de activo, me queda en cero. Y la plusvalía, 8.000. ¿Por qué? Porque está sola y una cuenta de activo y no tiene efectos de ajuste. Me cambié al pasivo. Las cuentas por pagar ya se lo había explicado. Suma de los dos valores. Resto, rebajo si tengo alguna anotación al debe y sumo lo que esté al haber. En este caso no tengo ningún ajuste ahí. Me queda el valor de las cuentas por pagar de 1.700.000. Deudores varios, lo mismo, 2.500.000. Deuda financiera, sumo los dos, 25.400. Tengo una cuenta por pagar, sumaba 1.000. En el caso del pasivo, el debe resta, el haber suma, saldo cero. En el caso del patrimonio, aquí la cuenta se llama capital. Recuerden ustedes que el patrimonio es una suma de varios componentes. ¿Por qué hice dos líneas? Tal como les expliqué recién, y esto para los que no están acá, es para efectos de poder identificar los valores y no hacer una suma que después no podemos identificar. Entonces yo digo capital, ¿qué es lo que pasa? Hay una rebaja producto de la inversión, entonces dice 21.710 más 2.340 menos 2.340, 21.710. Pero además, dentro del capital hay un ajuste de 1.000. Y hago el mismo ejercicio, me queda 1.000 negativo porque digo menos más, me da negativo 1.000. Y esto que pinté en amarillo es el valor del patrimonio neto, producto de que separé las cifras del capital para efectos de demostrarles bien cómo está el dato. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Es el capital. ¿Ya? Reservas no tengo y tengo el interés no controlante y lo registro. Cuadraturas que tienen que tener. El total de la columna de ajustes deben coincidir.
que es equivalente a lo que tengo en el libro diario. Ahí me puedo dar cuenta si voy bien, voy mal, algo hice bien, algo hice mal. Y a nivel consolidado, las columnas debe, que representan los activos, deben ser iguales a la columna ver, que representan el pasivo. Entonces, ¿qué hice ahora? La hoja de trabajo completa. ¿Pero qué me están pidiendo? Que presente un estado financiero consolidado. Y voy a mi confección de estado financiero consolidado. Activos, montos, pasivo, montos. ¿Qué cuenta incorporo acá? Todas aquellas cuentas que hice en mi hoja de trabajo que tienen saldos. Todas las cuentas que tienen saldo. No se presentan las cuentas que no tienen saldo. Entonces uno traspasa, ¿se acuerdan que dijimos que era 53,010? Verifica. Ah, me equivoqué, parece que. Porque tengo 53,510. Veamos qué pasó. Me equivoqué en algo, parece. Al principio tenía 500 y 500 en capital e Ya, inventario, ¿no? ya. Entonces acá el error está aquí en el inventario, que tiene 7.000. Están los 7.000, ¿no es cierto? Y debería estar la diferencia en los 2710. 2710. ¿Coincide con los 5310? 53.010. Voy acá, sí coincide. Entonces, ahora puedo dar a conocer el estado financiero consolidado de la empresa y ustedes se preguntan, oye, ¿cuál es el consolidado de las cuentas por cobrar? 1.300. Y así pueden dar explicaciones. Y esto es la dinámica de un estado financiero consolidado. Yo solo ocupé los datos que están en la presentación y lo llevamos a un formato matemático, ¿ya? No sé si de esto hay alguna consulta, duda. Por aquí, claro, profe. Y si yo empiezo a preguntar, Está en toda su facultad. muy bien, muy bien. ¿Cómo calculamos la plusvalía? El porcentaje del total menos el impuesto que le habían agregado. Ah, que era a ver. Ya, los impuestos. Era Vamos, con el índice de lo... No, ¿cómo era? El INC, que no me acuerdo qué significaba en este momento. El interés no controlable, eso era. Ese, el interés no eso, controlable. muy bien, muy bien, muy bien. El INC, interés no controlante. ¿Qué más hacíamos ahí para sacar eso? ¿Qué otros aspectos El valor teníamos? de compra Valor de compra. ¿Y qué más? menos El lo que está patrimonio, ¿no? da el patrimonio. Pero previo a eso, ¿qué fui a mirar? Ese Que es lo el que patrimonio al valor justo, ¿no? Eso, Nicolás. Patrimonio valor justo, porque fui a mirar que si mi compra fue favorable o no. Entonces, el clave del dato es el patrimonio valor justo. Entonces, si uno quiere, profesor, si uno quiere decir, o que uno quiere decir que la compra fue favorable, tiene que ser siempre el resultado positivo. Sí, porque a veces puedes, porque mira, si lo que pasa, ¿qué Pero pasa me en imagino que, disculpe, me imagino que, por ejemplo, existe un rango que si pasa, si la compra o el total, el cálculo es menor a 500.000, tal vez el valor no sea favorable, pero es algo así como arbitrario. No, 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 si esto no es arbitrario, ojo, ojo. Como No, que esto no es, existe, no, no, no es no, que sea arbitrario, sino que exista como una medida. es por eso, es que, mira, si tú pusiste un punto bien clave, mira, hoy día, ¿qué haces tú como empresa? Lo que uno hace es apoyarse en empresas externas para reconocer estos valores. Voy a suponer, Rodrigo, todos hay un proceso de compra de una empresa en la cual tú eres el dueño. Y tú nos dices a nosotros, mira, este es el patrimonio de mi empresa. Tengo cuentas por cobrar, tengo bienes y tengo algunas obligaciones.
Y tú dices, mira, mis cuentas por cobrar, siempre mis clientes me pagan y las tengo valorizadas en 1.000 pesos. Nosotros que no te creemos, te decimos que sí, pero fuimos después del proceso de compra a validar eso y no encontramos que no era tan efectivo que todos nos pagaran. Comillas, el valor justo de las cuentas por cobrar no valían 1.000, valían 700. Entonces surge la pregunta, ¿y por qué me compraron la empresa entonces? Porque nosotros compramos tu empresa porque nos conviene tener tu empresa para efectos del negocio consolidado. Entonces uno a veces está disponible a perder dinero o a ganar dinero en ese proceso de compra. Porque tú tenías una decisión distinta a veces. Pero a veces tú tenías una necesidad de vendernos y el negocio no estaba en las cuentas por cobrar, estaba en tus activos, bienes, terrenos, que tú tienes un terreno en Coquimbo, que son de los pocos terrenos que quedan cerca de la Avenida del Mar. Estoy inventando. Entonces, por lo tanto, yo estoy interesado en ese terreno. Y voy a hacer la pérdida en la cuenta por cobrar, pero en el terreno sí voy a hacer la plusvalía del negocio. Entonces, no siempre es lo que uno quiere, po. Entonces aquí se registra con asesoría de otros para efectos de que esos valores son justos. Los bienes se tasan y se tasan por empresas que saben de tasaciones, no por empresas que dicen, no, mi Juanito, Pedrito, no, empresas que se dedican a eso. Porque esto tiene otro efecto, que esta situación financiera que tú presentas, cabe la posibilidad de que puedas negociar con el banco, que ya tienes el terreno, la construcción de la torre de departamentos, po. Entonces el banco te va a decir, a ver, don Rodrigo, ¿y qué me ofrece a cambio para que yo lo financie en su proyecto? Y tú le dices al tiro, le dejo en garantía el terreno, po, porque tú sabes que vale. Entonces, por eso surgen todas estas miradas. Por eso los valores se actualizan. Si ustedes hacen una gestión con el banco les va a decir, deme el valor que corresponde actualizado, porque el banco, ¿qué va a decir? Del valor comercial te va a financiar el 70, el 80%, porque si no te pagas, quiere recuperar su negocio, po. Eso es un poco lo que sucede con esto, ¿ya? Entonces no es así arbitrario. Si ustedes miran esto y lo miran en términos personales, le prestaron dinero a sus amigos. Lo más probable es que varios de ustedes no anoten, ni sepan a quién le prestan dinero. Pero hay otros que sí anotan. Entonces uno hace la evaluación, ¿cuánto vas a recuperar de lo que prestaste? Y la porción que no recuperas no es patrimonio, es valor negativo. Entonces, por lo tanto, eso es lo que uno va identificando en estos procesos, que a veces no siempre un negocio vas a ganar dinero porque tú tienes otra intención. Y una intención puede ser sacar a un competidor de la competencia y lo absorbes, lo compras y le ofreces dinero, pero tú sabes que no vas a ganar con eso, pero tu intención es otra. Entonces, eso es un poco la mirada de esto, no es tan plano solo lo numérico, ¿ya? Así que por ahí va el ejercicio de combinación de negocios, de consolidación, que es un poco lo que está en esta semana. Danilo, ¿alguna duda? Sebastián, Ya, profesor, gracias. Yo no, profe. Sebastián, Paola, Voy manejando, profe. ya, Sebastián, listo, cuídese, no tenga cuidado ahí con algún atadito, es más relevante eso. No vamos a molestar a María Emiliana. Paola, ¿alguna duda? Catherine, Nicolás, Profe, Claro, yo- por aquí, profesor. Gracias. Nicolás, un segundo, Catherine. Ah, no, le comentaba que todo claro por aquí. Muchas gracias, profesor. Catherine, tú, yo quería consultarle respecto al último Power, o sea, el Excel que puso,
En el libro diario, arriba decía capital, inversiones por los 12.340. ¿Ya? Esa parte no la he entendido. Vamos para allá. Vamos a volver a compartir. ¿Ya? Vamos a volver a compartir. Estoy compartiendo, Catherine, ¿ya? Lo primero hay que ir a lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer? Estoy leyendo el Power, ¿ya? Ahí está la indicación. Entonces, de entre las cosas que tienes que hacer, dice, elimine la inversión. Entonces, ¿qué significa esto? Estas cifras tienen relación a lo que yo le estaba preguntando recién de la combinación de negocios. Yo, empresa 1, compré la otra empresa. Entonces uno dice, ¿cuánto es tu inversión? 12.340. Pero recordemos que esa empresa no toda es mía porque aparece el interés no controlante que está registrado acá. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Oye, para efectos de despejar, elimina ese concepto para efectos de depurar la información. Entonces aquí lo único que hicimos fue depurar, rebajar, nada más. Nada más. Ya. Nada más. Donde hay un cálculo un poquito más en el amarillo, porque tiene que ver con la utilidad no es realizada. Porque esto podría ser Sí, sí, cero, como podría ser otro valor. sí, eso lo entendí que era como lo que le quedaba en inventario, en Mira, existencia. yo te vendí mercadería 100 pesos a Sí, ti y tú, empresa, una porción es mía. Y yo, cuando hice la venta, registré en mi contabilidad que gané dinero, porque te vendí, po. Hay una factura, hay una entrega de mercaderías, pero estoy haciendo un consolidado. Entonces, en tu empresa, de la cual yo soy dueño en parte, las mercaderías están en la bodega. Pregunta, ¿tú aún no vendes todas las mercaderías porque están en la bodega? Pero eso a mí me afecta en el consolidado, porque al final la utilidad que yo reconocí aún no se ejecuta porque la empresa a la cual le vendí, que es parte mía, no ha vendido todas esas mercaderías. Y por eso se hace el ajuste. Entonces, ¿qué busca ese ajuste? Primero, reconocer que las mercaderías, porque yo te las vendí con utilidad, po. Entonces están sobre un valor. Pero además, en mi estado de resultado que se incorpora en el patrimonio, yo ya reconocí una utilidad que no es real, producto de la consolidación, nada más. Insisto aquí, estamos hablando de consolidado. ya, ¿Ya? sí, sí, sí. Sí, Ese profe, es no, es como, que a mí me había ido la primera parte de lo que usted decía en la guía de que había que eliminar sí. Por eso hay que mirar la el Power, inversión. yo, si ustedes se dan cuenta, siempre trato de explicarles pasos. Mm, Intento por lo menos, trato de meterle esa lógica. ¿Cómo hago esto? Que no es a la chunta, y perdonen la expresión, sino que sigue una metodología. Entonces sigo esos pasos y regularmente con eso cumplo, avanzo. ¿Ya? Profesor, Dígame. ¿existirá alguna posibilidad de que suba esta misma guía también? Este Excel, Claro, no tengo problema. porque así se pueden ir siguiendo igual las rutas, Ya, junto con la... pero ¿qué voy a repetir? ¿Qué voy a decir? Ustedes Ah, saben, cambien los formatos, hagan ustedes sus tablas, no copien lo que yo les mando. ya, eso, muy bien, muy bien. Nicolás, yo no tengo problema en pasártelo, pero lo importante, si tú me preguntáis cuál sería mi ideal, Que lo es que hagamos nosotros, claro, no, y que lo hiciera a mano. claro. Mi ideal. Pero al final lo que yo busco con eso, Nicolás, es que la reflexión no sea matemática, sino que Mm. haya una reflexión un poquito de lógica, de cómo hacerlo. Así que, pero lo voy a subir, Nicolás, así que pero lo voy a subir, sí, mañana, Ujú. ¿ya? Para que Sí, sin ningún también, problema. no, pero tú repetiste lo que le iba a repetir yo. No sé si hay alguna consulta, yo dejo anotado en mi torpeo que mañana me comprometí a subir este archivo, ¿ya? Subir Excel.
Y lo segundo que tengo que hacer, que ya me lo pidieron, es subir también con enlace de YouTube la grabación. ¿Ya? Porque así les facilita a aquellos que tienen alguna dificultad con el acceso. Sí, profe, yo le agradezco mucho. Yo hoy día ni siquiera he podido entrar a la clase y me disculpo porque no he podido poner atención porque bueno, la mamá de mi hijo, mi familia está positiva, entonces estoy como medio complicado en este momento. Ya, ya, paciencia y ojalá todo salga sin dificultades. Ya, ¿Todo, profe, oye, todo bien? perdón, ¿Todo bien en su familia, profe? ya salimos ya, pues aquí nos estamos salvando yo y mi hija mayor, pero confiemos que no nos enfermemos. Yo hasta ahora ando cansado por otros temas nomás, pero ya mi señora, mi hijo más chico, el más grande, ya no han tenido dificultades, el más grande un poco de tos, pero el resto nada. Así que por lo menos hay que confiar y aquí también que cada uno pueda salir adelante y no se complique nada, sea un par de días con molestia y salir adelante, pues. Ya, miren, tal como otras ocasiones, yo me quedo disponible a los mensajes, a la plataforma, entendiendo que esta es la última vez que nos vamos a topar. Por lo menos mi esfuerzo ha sido poder transmitirle mis conocimientos, explicarle los conceptos. Yo sé que a más de alguno le ha costado esto, pero como siempre les digo a todos mis alumnos de contabilidad, la contabilidad tiene una ventaja que uno la puede aprender, porque no es una habilidad, ¿ya? A lo mejor es mucho concentrado, pero así está diseñado esto. Pero insisto, si hay alguna consulta, duda, tienen mis contactos y si más adelante, por alguna circunstancia, requieren algo, yo no tengo problema, me mandan un mensaje al team, tienen mi correo. eh, y si les puedo apoyar en algún concepto, ningún problema, ¿ya? Lo mismo que hemos conversado siempre, este ramo es de los primeros. Yo, Rafael Castro, profe de estos primeros ramos, ¿por qué insisto en muchos temas? Porque no quiero que más adelante, cuando ustedes ven avanzando en su carrera, que es lo que espero que todo sea así, también tengan una dinámica de cómo hacer las cosas. Y si yo no cateteo a este inicio, después ya la cosa se nos pasa. Entonces después me gustaría que se acordaran, pucha, si este profe que nos hinchó tanto, algo nos quedó de lo que yo quiero como profesional. Es el único sentido, ¿ya? Así que lo digo con harto cariño y con harto, como digo yo, son recomendaciones con cariño. Así que eso, y si aquellos que tuvieran que rendir eh, prueba recuperativa, les digo al tiro, va a estar en la plataforma. Yo voy a intentar corregir lo más rápido posible para identificar al tiro quién tendría derecho a eso y aquel que no ha rendido una evaluación también tiene derecho a esa recuperativa, ¿ya? Así que eso va a estar publicado en la plataforma también, ¿ya? Así que eso, Rodrigo, Catherine, María Emiliana, Nicolás, María Cecilia, Paola, Sebastián, Danilo, Ginny. Ya, profe, Bueno, gracias. Gracias, profesor. Que tenga profe. buena semana, buen fin de semana.